Muy buenos días, queridos estudiantes colsafistas. Me alegra saludarlos en el día de hoy y que nos volvamos a encontrar en este maravilloso encuentro semanal. En el día de hoy estaremos trabajando la asignatura de competencias ciudadanas. Vamos a ver un tema muy interesante sobre la participación democrática y la ciudadanía. Los invito a que disfrutemos este agradable encuentro. Muy buenos días, queridos estudiantes colsafistas. Bienvenidos a su clase del día de hoy, una clase muy interesante la cual vamos a disfrutar. Espero sea de su agrado. Me alegra saludarlos, verlos nuevamente en este maravilloso encuentro. Les recordamos que nuestro colegio La Sagrada Familia los ama y los extraña. En el día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la participación, los deberes y derechos que tenemos frente a la participación. Especialmente vamos a dialogar de lo que es hoy la ciudadanía y cómo ha ido cambiando ese concepto de ciudadanía a través del tiempo. Les recuerdo que en la anterior clase de competencia ciudadana nos dimos cuenta que la participación es hacernos parte de algo. Ustedes pueden participar en cualquiera de los aspectos de su vida, en el colegio, en la casa, en la calle. Ustedes pueden participar, dar su punto de vista. La participación del ciudadano es un hecho y es un derecho. Es un deber el cual todos debemos hacer. ¿Saben por qué? Porque de allí depende la estabilidad de un régimen democrático. Las democracias se alimentan de la participación de los ciudadanos. Y cuando nosotros participamos en el gobierno, nos damos cuenta que el gobierno no hace solamente la voluntad, sino que también el pueblo siempre está atento, vigilando las situaciones. Y es un gobierno que va a ser legítimo, es un gobierno que va a ser reconocido, que acepta las decisiones que favorecen al pueblo. Cuando un gobierno no es legítimo o es autoritario, solamente se hace la voluntad de uno solo. O sea que allí no hay participación democrática. Tenemos que tener eso en cuenta para que cuando ustedes tengan 18 años y sean ciudadanos colombianos, puedan elegir de una forma correcta y participar democráticamente. Es muy importante conocer que a partir de la Constitución de 1991, que es la Constitución vigente, se hace un cambio en nuestro país de una democracia más participativa, donde se dotan a las poblaciones sobre mecanismos de participación. Las leyes, los espacios son reales para facilitar que los ciudadanos puedan ejercer su voto, puedan ejercer su participación, puedan hacer espacios de inclusión para todas las personas, donde se elaboren, se ejecuten y se controlen las obras públicas. Ustedes saben que nosotros como ciudadanos podemos participar y desde la participación podemos hacer acuerdos, podemos generar cambios. Miren, para participar hay que tener en cuenta que hay unas condiciones básicas necesarias. Una de ellas es la inclusión, la tolerancia, la igualdad real, una igualdad que sea formal. ¿Por qué igualdad real y formal? Porque formal está en el documento y real es que las personas puedan participar, que haya seguridad, que haya acceso a la información, que haya conocimiento de las necesidades de la población y que los gobiernos se encuentren comprometidos para poder ayudar a la población a seguir adelante. Los ciudadanos todos podemos participar de diferentes formas. Podemos elegir y ser elegidos, constituir o hacer partes de partidos políticos, revocar mandatos cuando los gobiernos no están cumpliendo con sus acuerdos, presentar propuestas, adelantar acciones, acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. Nosotros como ciudadanos colombianos, cuando adquirimos la ciudadanía a los 18 años que tenemos cédula, podemos participar y hacer parte de los cambios que generen en nuestro gobierno, con el voto, mediante el diálogo y hacernos parte siempre de algo, de los cambios, no quedarnos en una sola idea. Bueno, mis chicos y chicas, continuando con nuestra clase, tenemos que tener en cuenta que estas ideas de ciudadanía vienen desde la antigua Grecia. Les recuerdo que en la clase anterior, también en historia y en constitución, hemos visto que en la antigua Grecia los primeros habitantes participaban en las plazas públicas llamadas ágoras. Allí aparecen tres grandes principios: el principio de igualdad, que es el principio número 1, la libertad y la participación. Estos tres grandes principios surgieron en la antigua ciudad de Atenas, donde eran ciudadanos solo los hijos de ambos
padres atenienses. Miren, hay que tener en cuenta que todas las personas no eran consideradas ciudadanos, sino solamente los que pertenecían a dicho lugar. Los ciudadanos eran solamente una minoría, no eran todos. No se les era considerado ciudadanos a las mujeres, a los esclavos, inclusive a los menores de edad, muchísimo menos a los prisioneros de guerra. Hay que tener en cuenta que estas ideas de la antigua civilización griega también se hicieron parte en otra de las grandes civilizaciones de la antigüedad que vamos a ver en el próximo periodo en la antigua Roma. Aquí la idea de ciudadanía fue más abierta que la griega, inclusive se extendió entre todos los territorios que ellos iban conquistando, pues la ciudadanía aseguraba que las personas que estaban en ese territorio tenían derechos especiales y se les conocía y honraban. ¿Qué pasaba? Que eran reconocidos personas de otros lugares para que así le tuvieran cierta lealtad al gobierno del gran imperio romano. Allí principalmente eran considerados ciudadanos, personas adineradas, consideradas como patricios, eran conocidas con ese nombre. Y era la clase social alta, la clase social adinerada, que contaba con el voto en el Senado y eran representantes en los gobiernos. Los plebes o los plebeyos no eran considerados ciudadanos. La clase social más baja, los romanos, ellos no eran considerados como ciudadanos, eran gente de la plebe o gente del común, que no eran adinerados como la clase más favorecida que eran los patricios, con grandes cargos públicos. Estas ideas de ciudadanía van cambiando a través del tiempo y a través de diferentes luchas se van haciendo reconocimiento a las personas. Durante la Edad Media también hubo otro cambio. Durante la Edad Media el gobierno era administrado por los reyes y había una fidelidad de servidumbre, las personas le servían al rey y allí no habían libertades, simplemente el concepto de ciudadanía reside en la subordinación política de un señor feudal, un señor que administraba y una relación de vasallaje donde existía siervo y era un jefe que era el que los gobernaba y todo lo que producían era en torno al rey, o sea que ahí no había libertad. Existían clases sociales ya también marcadas. Hay que tener en cuenta que en el Renacimiento ya las personas comienzan a intervenir en los asuntos públicos, especialmente los burgueses o dueños de grandes manejos de dinero. Eran familias prestantes que eran las que gobernaban, y miren que en la antigüedad las monarquías se convierten en monarquías absolutas y las personas no todas eran consideradas iguales. Hay la gran diferencia entre ricos y pobres. Entonces, con el paso del tiempo y con el reconocimiento de los derechos y las diferentes acontecimientos o revoluciones que se han hecho, el ser humano ha podido manifestarse. Miren que a partir del siglo XVIII comienza a demandarse o abrirse espacios de participación política los habitantes a través del Estado. Las personas han podido intervenir y hacer parte del gobierno, que es importante conocer. Durante la época moderna se hacen unos grandes reconocimientos a la humanidad, especialmente con la Revolución Francesa, que marcó uno de los hechos más importantes, que fue el reconocimiento de los derechos humanos, derechos del hombre primera vez. Esta revolución ocurrió en el año de 1789 en Francia. Allí se establecieron el derecho principal, el derecho a la libertad e igualdad, el reconocimiento de la libertad de las personas, de independencia económica. A partir de allí se empiezan a reconocer ciudadanos y comienzan a gestarse a que no existe esclavitud en los diferentes países. Es muy importante que conozcamos toda esta historia que hace de que la ciudadanía vaya avanzando a través del tiempo. Bueno, voy a ir resumiendo un poco todo lo que hemos estado hablando. La ciudadanía es un título que reciben las personas para ser parte de un país. Se obtienen derechos civiles, políticos y podemos votar y ser elegidos. El reconocimiento de la ciudadanía ha sido una lucha a través del tiempo. Nació en la antigua Grecia, surgió a través de la Revolución Francesa, cuando se establecen los derechos civiles y políticos. Es importante porque la ciudadanía debe ser activa, crítica, responsable y muy comprometida. La ciudadanía exige un mínimo de normas que aseguren la dignidad de las personas, de quien se detenta el poder.
busque el equilibrio entre las libertades y las obligaciones, y que nosotros los ciudadanos se nos sea tratado bien, que tengamos nuestro reconocimiento de derechos, que hagamos parte del Estado, que hagamos parte en el cambio, que hagamos parte de todo lo que sucede en nuestro entorno, de que nosotros como ciudadanos podamos también opinar nuestro punto de vista y de que los gobiernos sean cada vez más democráticos. En el caso de Colombia, que miren, todos podemos participar, elegir y ser elegidos. Hoy ha sido un tema muy interesante. ¿Qué tema tan interesante que hemos tenido en el día de hoy? Recordemos que en Colombia son considerados ciudadanos las personas que tienen 18 años. Tenemos cédula de ciudadanía y podemos votar. Gracias al voto nosotros podemos participar, elegir y ser elegidos y dar nuestro aporte hacia el gobierno, hacia los cambios. Con el avance y el reconocimiento de los derechos a toda la población sin discriminación, hoy no solo elegimos, podemos participar activamente siempre en las tomas de decisiones y hacer de que nuestro gobierno sea cada vez más democrático. Además, nuestro gobierno cuenta con mecanismos para controlar el ejercicio del poder. Es importante recordar que si nosotros los ciudadanos nos hacemos partícipes de las cosas, hacemos partícipes de los cambios, pues el gobierno no haría su voluntad. La participación ciudadana no es solo una cuestión de gustos, sino un derecho y un deber que requiere un compromiso responsable de todos para obtener una mejor calidad de vida. Ese es el tema que hoy les he querido transmitir a través de este maravilloso encuentro en competencia ciudadana, un tema muy interesante en donde hemos aprendido muchísimo históricamente también sobre la participación, los deberes y derechos que nosotros tenemos frente a la participación y la evolución de la ciudadanía y el concepto de ciudadanía hasta la actualidad. Es un tema muy interesante porque si nosotros sabemos cuáles son nuestros derechos, podemos también cumplir con unos deberes necesarios como ciudadanos. Como colombianos debemos siempre hacernos partícipes de las cosas, hacernos partícipes del gobierno. Si nosotros elegimos, si nosotros damos nuestra opinión, pues seguramente vamos hacia un cambio en nuestro país, hacia una nueva generación con una mentalidad abierta y muy inteligente. Me ha agradado verlos, los quiero mucho. Bueno, mis niños, esto ha sido todo por el día de hoy. Me ha encantado que nos podamos encontrar, vernos nuevamente. Recuerden que desde Colzafa los queremos, los extrañamos muchísimo. Nos veremos en la próxima semana con el favor de Dios. Contemos que todo va a estar muy bien.